Las risas alrededor de la mesa se detuvieron en el momento en que saqué mi teléfono. La nueva novia de Brandon, esa que llevaba 20 minutos burlándose de mí, se quedó callada de repente. Mi suegro, que acababa de decirme que dejara de hacer quedar mal a su familia, miraba la pantalla con la boca abierta. La mano de mi esposa, Elena, se congeló a mitad de camino hacia su copa de Rioja, y Brandon, mi cuñado, que había estado alentando los ataques de su novia toda la noche, parecía haber tragado algo podrido. Me llamo Mateo Moreno. Tengo 34 años y, hasta esa cena de domingo en casa de mis suegros, pensaba que me había casado con una familia decente. Llevaba 8 años con Elena, 5 de ellos casados, y me había pasado todo ese tiempo desviviéndome por encajar en la dinámica de los García Serrano. Eran la típica familia de sangre azul del barrio de Salamanca, en Madrid, de esos que nunca te dejan olvidar que vienen de un linaje superior al lugar de donde tú saliste. Yo vengo de un barrio obrero de Vallecas. Mi padre conducía camiones y mi madre trabajaba como cajera en un Mercadona. Pero yo había construido algo propio. A los 28 años fundé mi propia consultora de logística. A los 32, la convertí en una operación multimillonaria y ahora daba empleo a 47 personas en 3 sedes diferentes. Los García Serrano lo sabían, pero nunca lo reconocían. Para ellos, yo seguía siendo el chico del barrio equivocado que simplemente tuvo suerte. La cena empezó con normalidad. Elena y yo llegamos a la casa de sus padres en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón a las 20, como hacíamos casi todos los domingos. El lugar era un chalet imponente que parecía sacado de una revista de decoración. Su padre, Ricardo García Serrano, era dueño de una red de concesionarios de coches por toda España. Su madre, Victoria, pasaba los días colaborando en patronatos benéficos y organizando galas de recaudación de fondos. Brandon, el hermano menor de Elena, ya estaba allí cuando llegamos. Tenía 29 años, trabajaba en ventas en uno de los concesionarios de su padre y cambiaba de novia cada pocos meses. Esta vez había traído a Lucía, una chica de 26 años que trabajaba en marketing, según la presentación que hizo Victoria cuando entramos al comedor. Lucía era atractiva de esa forma pulida que a algunas mujeres les lleva horas conseguir. Melena rubia perfectamente lisa, un vestido de marca que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente, y ese tipo de confianza que nace de no haber escuchado nunca un no en su vida. Mateo, dijo Victoria mientras tomábamos asiento. Lucía trabaja para Garrido y Asociados, ya sabes, la agencia de marketing del centro. Asentí cortésmente. Encantado de conocerte, Lucía. Ella sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Igualmente. Brandon me ha contado mucho sobre su familia. Los primeros 20 minutos de la cena transcurrieron con la charla habitual de los García Serrano. Ricardo hablaba de las cifras de ventas de los concesionarios, Victoria discutía la próxima subasta benéfica y Brandon presumía de una gran venta que había cerrado esa semana. Elena habló de su trabajo como decoradora de interiores. Nadie me preguntó por mi empresa. Eso era lo normal. Los García Serrano tenían una forma de hacerte sentir que no valía su atención a menos que les estuviera sirviendo de alguna manera. Entonces Lucía empezó. Y dime, Mateo, dijo, cortando su salmón con movimientos precisos. Elena mencionó que diriges algún tipo de negocio de consultoría. Así es, respondí. Consultoría logística. Ayudamos a las empresas a optimizar sus cadenas de suministro y redes de distribución. Ella asintió lentamente, como si le acabara de decir que coleccionaba chapas para vivir. Suena interesante. O sea que les dices a los camioneros por dónde ir. Brandon se rió. Elena me lanzó una mirada de disculpa pero no dijo nada. No exactamente, dije con calma. Analizamos operaciones logísticas completas y desarrollamos estrategias para reducir costes y mejorar la eficiencia.
Es un trabajo bastante complejo que implica análisis de datos, modelado de redes y planificación estratégica. Lucía bebió un sorbo de vino, sonriendo levemente. Claro, claro. Error mío. Entonces, ¿eres como un mando intermedio, pero de camiones? Ricardo soltó una carcajada. Victoria sonrió tras su copa. Elena estudiaba su plato como si contuviera los secretos del universo. Sentí esa opresión familiar en el pecho que siempre aparecía cuando los García Serrano decidían recordarme que yo no era realmente uno de ellos. Pero en 8 años había aprendido a aguantar. Contraatacar nunca funcionaba, solo empeoraba las cosas. Algo así, dije en voz baja. Y ese fue mi error. En el momento en que retrocedí, Lucía detectó debilidad. Brandon me ha dicho que creciste en Vallecas, continuó Lucía, y ahora había algo depredador en su tono. Debió de ser duro. Quiero decir, he pasado por allí en coche un par de veces. No es precisamente la zona más bonita. No estaba mal, dije. Buena gente, comunidad fuerte. Oh, estoy segura, dijo Lucía con falsa simpatía. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? Quiero decir, no todo el mundo puede permitirse colegios privados y veranos en Sotogrande. Eso es lo que hace grande a este país. Ya sabes, gente de todos los estratos puede prosperar. La mesa se quedó en silencio. Incluso Brandon parecía ligeramente incómodo, aunque seguía sonriendo. A Mateo le ha ido muy bien, intervino finalmente Elena, con voz débil. Oh, absolutamente, asintió Lucía con entusiasmo. Quiero decir, pasar de ese entorno a dirigir tu propio negocito, eso es el sueño español. Muy impresionante. Negocito. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Miré alrededor de la mesa. Ricardo estaba muy concentrado en su comida. Victoria estaba rellenando su copa de vino. Brandon intentaba no reírse. Y Elena estaba allí sentada, en silencio, dejando que una desconocida insultara a su marido en casa de sus padres. Probablemente deberíamos hablar de otra cosa, dije en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Lucía con falsa inocencia. Me parece fascinante. Me encanta escuchar historias de éxito de personas que han superado la adversidad. Es muy inspirador. Ya ni siquiera intentaba ser sutil. Cada palabra estaba calculada para recordarme que yo no era lo suficientemente bueno, que no pertenecía allí, que tenía suerte de estar sentado a esa mesa con personas que eran mucho mejores que yo. Lucía tiene razón, dijo Brandon, uniéndose finalmente. Mateo ha recorrido un largo camino. ¿Te acuerdas cuando lo conocimos, papá? Conducía aquel Seat viejo con un golpe en la puerta. Ricardo sonrió. Me acuerdo. ¿De qué año era ese coche, Mateo? Del 96, dije. ¿Todavía funciona? Preguntó Lucía dulcemente. Lo vendí hace años. Ah, menos mal. Quiero decir, una vez que empiezas a ganar dinero de verdad, puedes permitirte mejorar esas cosas. Dinero de verdad. Como si los ingresos de 7 cifras que había generado el año pasado no fueran lo suficientemente reales. Victoria decidió unirse a la diversión. Mateo siempre ha sido muy práctico con el dinero, muy cuidadoso con los gastos. Supongo que eso viene de crecer sin mucho. Sentí que se me tensaba la mandíbula. 8 años de esto. 8 años de indirectas sutiles, cumplidos con doble sentido y de hacerme sentir que debería estar agradecido de que me dejaran casarme con su hija. ¿Sabéis qué me parece tan admirable? Continuó Lucía, y supe que lo siguiente sería peor. La gente que trabaja con las manos, el trabajo obrero de verdad. Tu padre era camionero, ¿verdad, Mateo? Es camionero, corregí. No ha muerto. Cierto. Perdona.
Es camionero. Es un trabajo tan honesto. Mi padre siempre dice que necesitamos gente dispuesta a hacer esos trabajos. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Brandon se reía abiertamente ahora. Elena tenía lágrimas en los ojos, pero seguía sin decir nada. Ricardo y Victoria observaban el espectáculo como si fuera entretenimiento de sobremesa. Lucía, dije, manteniendo la voz nivelada, creo que estás siendo irrespetuosa. ¿Irrespetuosa? Parecía genuinamente sorprendida. Te estoy dando un cumplido. Digo que admiro a la gente que viene de la nada y consigue algo. ¿Cómo es eso irrespetuoso? Ricardo intervino finalmente. Mateo, creo que estás siendo un poco sensible. Lucía solo está conversando. Está insultando a mi familia y a mi origen. Nadie está insultando a nadie, dijo Victoria con frialdad. Estás haciendo que esto sea incómodo para todos. Miré a Elena, suplicándole en silencio que dijera algo, lo que fuera, para defenderme o al menos reconocer lo que estaba pasando. Pero ella se quedó allí, congelada. Quizás deberías relajarte, sugirió Brandon. Lucía no lo decía con mala intención. Está siendo un poco dramático. ¿Yo era el dramático? Sentí la rabia subiendo por mi pecho, caliente y afilada. Sí, dijo Ricardo con firmeza. Estás haciendo quedar mal a mi familia al sobreactuar ante una simple conversación. Lucía es una invitada en nuestra casa y la estás haciendo sentir incómoda. Me quedé mirando a mi suegro, el hombre que llevaba 8 años tratándome como si fuera el servicio, el hombre que nunca preguntaba por mi negocio, que nunca reconocía mi éxito, que nunca me trataba como si valiera su tiempo. Y ahora me decía que yo estaba haciendo quedar mal a su familia. Pido disculpas, dije finalmente. No pretendía incomodar a nadie. La sonrisa de Lucía se ensanchó. No te preocupes. Lo entiendo perfectamente. A veces la gente se pone a la defensiva con sus orígenes. Es natural. La conversación siguió adelante. Lucía empezó a hablar de su trabajo en Garrido y Asociados, de los grandes clientes con los que trabajaban, de las campañas importantes en las que participaba. Brandon colgaba de cada una de sus palabras. Victoria hacía preguntas interesadas. Ricardo asentía con aprobación. Y algo en mí cambió. Saqué mi teléfono por debajo de la mesa y empecé a buscar. Busqué el sitio web de Garrido y Asociados, revisé su lista de clientes y sus comunicados de prensa recientes. Luego busqué el nombre de Lucía, encontré su perfil de LinkedIn y lo contrasté con el directorio de la empresa. Lucía, dije, interrumpiendo su historia sobre una campaña en la que supuestamente había trabajado. ¿Cuánto tiempo llevas en Garrido y Asociados? Unos 8 meses, dijo con orgullo. Empecé como consultora senior de marketing, pero ya me están considerando para un puesto de directora de cuentas. Impresionante, dije. ¿Y decías que trabajas con sus clientes principales? Sí. Bueno, formo parte del equipo que los gestiona. Es un trabajo muy colaborativo. ¿Qué clientes específicamente? Ella vaciló un momento. Bueno, no puedo revelar nombres de clientes por acuerdos de confidencialidad, pero créeme, son grandes marcas. Asentí lentamente. Claro. Confidencialidad. Tiene sentido. ¿Por qué lo preguntas? Dijo Brandon, de repente a la defensiva. Solo curiosidad por el trabajo de Lucía, ya que ella estaba tan interesada en el mío antes. La sonrisa de Lucía se había congelado un poco. No pasa nada, Brandon. Mateo solo está conversando. Sabes, continué, dejando mi teléfono sobre la mesa, es curioso que menciones esa agencia. De hecho, tengo cierta conexión con ella. La temperatura en la habitación bajó notablemente. Ah, sí. La voz de Lucía era cautelosa ahora. Sí.
Verás, hace unos 6 meses, mi empresa buscaba renovar su imagen. Necesitábamos una agencia de marketing que entendiera la consultoría logística B2B. Enviamos solicitudes de propuesta a varias agencias de la zona. Cogí mi teléfono y abrí mi correo. Garrido y Asociados fue una de ellas. Al final nos decidimos por otra firma, pero aún guardo toda la correspondencia. Ricardo me observaba ahora con los ojos entrecerrados. Victoria había dejado de comer. El caso es, dije, pasando correos en mi pantalla, que durante ese proceso llegué a conocer bastante bien la estructura de la agencia, sus clientes y sus miembros del equipo. Lucía se había puesto muy pálida. Estoy mirando su lista de clientes ahora mismo, continué. ¿Y sabes qué es lo interesante? Las grandes marcas que mencionaste son casi todos negocios locales. Un par de cadenas de restaurantes regionales, algunas tiendas minoristas pequeñas, una clínica dental. No hay nada malo en ello, por supuesto. Alguien tiene que trabajar con los clientes pequeños. Yo nunca dije que fueran empresas del IBEX 35, dijo Lucía rápidamente. No, pero lo insinuaste. Dijiste grandes marcas. Hiciste que sonara muy impresionante. Miré a Brandon. Y ese puesto de directora de cuentas que mencionó tampoco es exacto. Verás, tengo un amigo que trabaja allí, en Garrido y Asociados. Javi Palmero. Es director creativo allí. Abrí mi hilo de mensajes con Javi y lo mostré a la mesa. Le acabo de escribir mientras Lucía hablaba, preguntándole si tienen a alguien llamada Lucía trabajando allí. El silencio era absoluto. Dice que sí tienen a una Lucía, pero no es consultora senior. Es una auxiliar administrativa. Un puesto de nivel inicial. Responde al teléfono, programa reuniones y, de vez en cuando, ayuda a preparar materiales para presentaciones. La cara de Lucía pasó del pálido al rojo intenso. No hay ninguna consideración para un puesto de directora de cuentas, continué. No hay ningún equipo gestionando grandes clientes. Ella es la persona que hace las fotocopias y pide el catering para las reuniones. Mateo. Empezó Elena. Espera, que no he terminado. Miré directamente a Lucía. Te has pasado los últimos 20 minutos burlándote de mi origen, de mi familia y de mi negocio. Has llamado a mi empresa Negocito. Has insinuado que yo apenas era mejor que un encargado de almacén. Has hablado de mí como si fuera un caso de caridad que tuvo suerte. Abrí la web de mi empresa en el móvil y la giré hacia la mesa. Esto es Moreno Logistics Consulting. Tuvimos 7,8 millones de euros en ingresos el año pasado. Empleamos a 47 personas. Nuestros clientes incluyen 3 empresas multinacionales y 7 grandes distribuidores regionales. El mes pasado cerramos un acuerdo con una cadena nacional de supermercados que generará 2 millones de euros en honorarios durante los próximos 3 años. Miré a Ricardo. Eso es más de lo que genera tu mejor concesionario en un año, Ricardo. Su cara se puso de un rojo oscuro. Y Lucía, continué, mientras estabas ahí sentada burlándote de mi padre por ser camionero y de mi madre por trabajar en un supermercado. Olvidaste mencionar que apenas ganas 22.000 euros al año respondiendo teléfonos. Eso es menos de lo que gana mi analista junior más reciente. El silencio se prolongó tanto que podía oír el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo. Tú no sabes nada de mí, dijo finalmente Lucía, con voz temblorosa. Sé que eres una mentirosa, respondí con calma. Sé que has estado sentada aquí la última hora fingiendo ser algo que no eres mientras te burlabas de alguien que realmente ha construido algo real. Y sé que todos en esta mesa estaban perfectamente felices de dejarte hacerlo porque les hacía sentir superiores al chico de Vallecas. Brandon se levantó. No puedes hablarle así. Siéntate, Brandon. Estoy hablando con tu padre ahora. Me giré hacia Ricardo.
Me dijiste que estaba haciendo quedar mal a tu familia. Me dijiste que dejara de sobreactuar. Te quedaste ahí sentado y dejaste que una desconocida me insultara, insultara a mis padres, insultara todo lo que he construido, y no hiciste nada. Peor que nada, te uniste a ella. Mateo, creo que deberías marcharte, dijo Victoria con frialdad. Estoy de acuerdo, pero primero, dejadme dejar algo muy claro. Me puse de pie y miré alrededor de la mesa. Durante 8 años, he aguantado vuestra condescendencia. He aguantado vuestros cumplidos con doble sentido. He aguantado vuestras bromas sobre mi coche, mi ropa, mi origen. He sonreído en cada cena familiar donde me habéis hecho sentir que debería estar agradecido por dejarme sentar a vuestra mesa. Miré a Elena. Y tú nunca me has defendido. Ni una sola vez. Te has quedado ahí sentada cada vez y has dejado que me traten como si fuera inferior a ellos. Como si yo tuviera suerte de estar contigo en lugar de ser al revés. Mateo, por favor, susurró Elena. He terminado, dije simplemente. He terminado de fingir que esto es normal. He terminado de aceptar la falta de respeto de personas que han logrado menos que yo, pero actúan como si fueran la realeza. Y, sobre todo, he terminado de escuchar a una auxiliar administrativa burlarse de mi familia mientras todos sonreís y asentís. Lucía estaba llorando ahora. Victoria estaba de pie, furiosa. La cara de Ricardo era un poema de rabia contenida. Brandon parecía querer pelear, pero ya no me importaba. Elena, dije, tienes que tomar una decisión. Puedes quedarte aquí con tu familia y dejar que sigan tratándome como basura, o puedes venir conmigo ahora mismo y podemos construir algo mejor que esto. Todos la miraban. Elena lloraba, con el rímel corriendo por sus mejillas. Mateo, no puedes simplemente. Empezó. ¿Sí o no, Elena? Ahora mismo. El momento se estiró. Observé a mi esposa, la mujer que había amado durante 8 años, la mujer con la que había construido una vida, luchando con la pregunta más sencilla del mundo. ¿Estar con su marido o estar con la gente que llevaba 8 años haciéndole sentir insignificante? Mateo. Es mi familia. Comenzó ella. Esa es mi respuesta, entonces, dije. Salí de ese comedor, salí de esa casa y no miré atrás. Ni cuando Victoria me gritó. Ni cuando oí a Elena llorar. Ni cuando Brandon salió a la puerta gritando que lo había arruinado todo. Me subí a mi coche, el BMW que había comprado con el dinero que yo mismo había ganado, y conduje hasta nuestro piso, el piso que yo pagaba, con muebles que yo había comprado, en un edificio que yo había elegido. Aquella noche recibí un mensaje de Javi Palmero. Tío, ¿qué ha pasado? Acaban de echar a Lucía. Su jefa se ha enterado de que ha estado mintiendo sobre su puesto a todo el mundo, incluido su novio y su familia. Al parecer, tu mensaje lo destapó todo. No respondí. Me quedé allí sentado en mi salón bebiendo un whisky caro que los García Serrano me habían regalado por Navidad hacía 2 años. Y pensé en el momento en la mesa cuando las sonrisas de todos se desvanecieron. El momento en que se dieron cuenta de que el chico de Vallecas ya no era alguien a quien pudieran mirar por encima del hombro. Elena llegó a casa a medianoche. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó frente a mí sin decir nada durante mucho tiempo. Humillaste a Lucía, dijo finalmente. Lucía se humilló sola. Perdió su trabajo por tu culpa. Perdió su trabajo porque mintió y la pillaron. Eso no es culpa mía. Elena sacudió la cabeza. Mi familia piensa que eres un monstruo. Tu familia piensa que soy inferior a ellos. Siempre lo han pensado. La única diferencia es que ahora he dejado de fingir que no me doy cuenta. Mateo, son mis padres, mi hermano. No puedo simplemente cortar con ellos.
No te pido que cortes con ellos. Te pido que me defiendas cuando me tratan como basura. Te pido que estés de mi lado por una vez en 8 años. Se quedó callada mucho tiempo. No sé si puedo hacer eso. Y ahí supe que mi matrimonio había terminado. Nos separamos 3 semanas después. Elena se volvió a vivir con sus padres temporalmente. Los papeles del divorcio llegaron 2 meses después. Ella quería el piso, la mitad del valor de mi empresa y una pensión compensatoria. Le di el piso, ya estaba cansado de vivir en un espacio que ella había elegido. Pero luché por la empresa y gané. Ella nunca se había involucrado en la compañía, nunca había contribuido a su crecimiento, ni siquiera se había interesado por lo que yo hacía. El juez estuvo de acuerdo conmigo. Ricardo intentó intimidarme durante el proceso de divorcio, amenazó con hacerme las cosas difíciles con sus contactos, sus abogados y su dinero. Pero lo que pasa con tener dinero de verdad, frente a solo actuar como si lo tuvieras, es que cuando llega el momento de la verdad, los recursos importan más que la reputación. Mis abogados eran mejores que los suyos. Mi documentación era mejor que sus fanfarronadas. Y cuando todo se resolvió, Elena obtuvo mucho menos de lo que esperaba. Lucía y Brandon rompieron a las 2 semanas de aquella cena. Al parecer, una vez que todos supieron que había estado mintiendo sobre su trabajo, Brandon decidió que ya no era lo suficientemente impresionante para él. Ella volvió a casa de sus padres y aceptó un trabajo en otra agencia. Esta vez fue honesta sobre su nivel de entrada. Oí a través de amigos comunes que llegó a pedirle perdón a Elena por lo ocurrido. A mí no, nunca a mí. Pero al menos reconoció que se había pasado de la raya. Los García Serrano no volvieron a hablarme después de que se finalizara el divorcio. Me pareció bien. Yo tampoco tenía nada que decirles. Pero esto es lo que pasó que hizo que todo valiera la pena. Unos 6 meses después del divorcio, estaba cenando en un restaurante del centro con un cliente potencial. Un sitio elegante, manteles blancos, una extensa carta de vinos. El tipo de restaurante en el que los García Serrano se sentirían como en casa. Estaba a mitad de explicar los servicios de mi empresa cuando noté que sentaban a Ricardo y Victoria a 3 mesas de distancia. Me vieron en el mismo momento en que yo los vi a ellos. Por un segundo, Ricardo pareció que iba a acercarse para montar una escena, pero entonces vio con quién estaba sentado. Lo reconoció. Santiago Moreno, CEO de Logística Mediterránea, una de las mayores empresas de transporte de España. El mismo apellido que yo. No era coincidencia. Era mi tío por parte de padre. El lado exitoso de la familia por el que los García Serrano nunca se molestaron en preguntar. Mi padre conducía camiones, su hermano era el dueño de la empresa de camiones y de varias más. Y acababa de aceptar invertir en mi consultora para ayudarnos a expandirnos por toda Europa. Observé la cara de Ricardo mientras se daba cuenta de esto. Vi cómo comprendía que el chico de Vallecas al que había despreciado durante 8 años no solo tenía éxito por méritos propios, sino que tenía respaldo familiar. Familia de verdad. De la que aparece cuando la necesitas. Mi tío Santiago notó que Ricardo nos miraba y se inclinó. ¿Los conoces? Son mi ex familia política, dije en voz baja. Santiago miró hacia ellos y sonrió. ¿Los que se creían mejores que nosotros? Esos mismos. ¿Quieres que vaya a saludar? He estado buscando una excusa para comprar algunos concesionarios. Específicamente los suyos. Lo pensé. Pensé en la satisfacción de ver la cara de Ricardo mientras mi tío le hacía una oferta que no podría rechazar, para luego desmantelar poco a poco todo lo que había construido. Pero luego pensé en aquella cena, en las lágrimas de Lucía, en la elección de Elena, en el momento en que salí de aquella casa y me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. No, dije. Terminemos nuestra cena. No valen el tiempo. Y así lo hicimos.
Cuando pasé por delante de la mesa de Ricardo al salir, me detuve y lo miré. Hola, Ricardo. Victoria. ¿Disfrutáis de la comida? La mandíbula de Ricardo estaba tan apretada que pensé que se le rompería un diente. Victoria no me sostuvo la mirada. La comida es excelente aquí, continué con tono conversacional. Mi tío Santiago y yo venimos siempre que nos reunimos para hablar de negocios. Está pensando en expandirse por Madrid. Quizás le mencione vuestros concesionarios. Podría ser una oportunidad de adquisición interesante. Sonreí, no con maldad, sino profesionalmente. Disfrutad de la velada, dije, y salí por la puerta. Eso fue hace 3 años. Desde entonces, Moreno Logistics Consulting ha triplicado su tamaño. Abrimos oficinas en Barcelona y Lisboa. Cerramos contratos con 2 multinacionales del IBEX. El año pasado, nuestra facturación alcanzó los 26 millones de euros. Me compré una casa en Javia, justo frente al mar. Un sitio precioso. Mejor que el chalet de los García Serrano en Pozuelo. No la compré para presumir. La compré porque me la gané y la quería. Oí por amigos comunes que Elena se volvió a casar. Un tipo que trabaja en finanzas. Espero que sea feliz. De verdad lo espero. Pero también espero que haya aprendido algo de lo que pasó. Espero que haya aprendido que quedarse de brazos cruzados viendo como alguien a quien amas es despreciado no es lealtad a tu familia, es traición a tu matrimonio. Espero que haya aprendido que el origen no determina el valor. Que de donde viene alguien importa menos que a dónde va. Y espero que haya aprendido que, a veces, la persona que todos piensan que tiene suerte de estar a la mesa es, en realidad, la persona más valiosa de allí. En cuanto a Lucía, me la encontré hace 1 año en un evento de networking. Trabajaba para una pequeña startup, haciendo marketing de verdad esta vez. Había madurado un poco, perdido algo de esa arrogancia pulida que tenía. Me vio al otro lado de la sala y noté que debatía si acercarse o esconderse. Después de unos minutos, se acercó. Mateo, dijo, te debo una disculpa. Sí, me la debes. Fui horrible contigo aquella noche. Intentaba impresionar a Brandon y a su familia y llegué demasiado lejos. Lo siento. La estudié por un momento. Parecía sincera. La gente cambia a veces. Disculpas aceptadas, dije. Pero Lucía, no solo llegaste demasiado lejos. Revelaste algo sobre ti misma. Estabas dispuesta a hundir a otra persona para elevarte tú. Eso no es solo mal comportamiento. Es mal carácter. Ella asintió lentamente. Tienes razón. He estado trabajando en eso. Terapia, autorreflexión. Todo eso. Intento ser mejor. Buena suerte con ello, dije. Y lo decía en serio. Pero también me alejé, porque algunas personas merecen segundas oportunidades, pero eso no significa que tengas que ser tú quien se las dé. Mirando atrás hacia aquella cena ahora, me doy cuenta de que fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a reconocer finalmente lo que había estado ignorando durante 8 años. Que me había casado con una familia que nunca me respetaría y que había elegido a una esposa que no me defendería cuando importaba. Y me liberó para construir la vida que realmente quería, en lugar de la vida que pensaba que debía querer. Mis padres vinieron a visitarme el mes pasado. A mi madre le encantó la casa nueva. Mi padre se quedó en la terraza mirando el mar y sacudió la cabeza con asombro. Nunca pensé que un chico de nuestro barrio acabaría aquí, dijo. Me criaste bien, papá. Me enseñaste que el trabajo honesto y tratar a la gente con respeto importan más que de dónde vienes. Él sonrió. Tu madre y yo estamos orgullosos de ti, Mateo. No por el dinero o la casa, sino porque no dejaste que nadie te hiciera sentir menos de lo que eres.
Esa es la verdadera lección de aquella cena. No que yo tuviera dinero o éxito o contactos, sino que finalmente me negué a aceptar ser tratado por menos de lo que valía. Los García Serrano me enseñaron algo valioso, aunque no fuera su intención. Me enseñaron que el respeto tiene que ser exigido a veces. Que ser amable y complaciente esperando que la gente vea eventualmente tu valor no funciona cuando ellos ya han decidido que estás por debajo de ellos. A veces tienes que sacar tu teléfono y mostrarles exactamente quién eres. Y luego tienes que alejarte de cualquiera que siga sin entenderlo. Aquella cena de domingo me costó un matrimonio y la relación con mi familia política. Pero me dio algo más valioso. Me devolvió el respeto por mí mismo, y no cambiaría eso por nada del mundo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.